Bienes comunes, comunalismo y buen vivir. Como se ha venido analizando a lo largo del curso, actualmente predomina un malestar ante el modelo de desarrollo, principalmente producto de que ese modelo de desarrollo produce un aumento de brechas sociales, sectores vinculados principalmente al centro y a los sectores industriales y empresariales han logrado aumentar su riqueza, mientras que grandes sectores de la población cada vez sufren cada vez sufren mayores dificultades económicas. Esto provoca injusticias, porque los sectores con mayor capacidad económica tienen mayor capacidad de ejercer el poder, de tomar decisiones. Eh, el desempleo ha ido aumentando, esto se ha intensificado con la situación del COVID, y ese desempleo afecta principalmente a los sectores menos favorecidos. Ha habido abusos de poder porque, como se mencionaba, entre más capacidad económica se tenga, mayor capacidad de influencia se tiene. Y hemos analizado a lo largo del curso que el modelo de desarrollo se basa en un uso intenso de los recursos naturales, lo que ha provocado una destrucción de la naturaleza y una mayor presión sobre los ecosistemas. Se ha creado un movimiento para tratar de tener toda esta dinámica. Se llama la defensa de los bienes comunes. ¿Qué son los bienes comunes? Son bienes que son de acceso abierto para toda la población, o que deberían ser de acceso abierto para toda la nación, para toda la población, porque son esenciales para la vida. Por ejemplo, entre los bienes comunes, los autores mencionan bienes de la naturaleza como el agua, la tierra, las semillas, el bosque, son recursos o bienes que deberían ser de uso abierto para toda la población. También son considerados bienes comunes los servicios públicos, que son nuevamente esenciales para un bienestar humano, como son acueductos, el servicio de electricidad, servicio de transporte público, principalmente a través de ferrocarriles, los servicios de salud, los servicios de educación, que nuevamente, repito, son servicios que deberían estar accesibles para toda la población para lograr un verdadero bienestar social y económico. Lo que ha pasado es que el modelo de desarrollo ha transformado esos bienes comunes en mercancía y poco a poco se han ido privatizando, limitando el acceso para toda la población, teniendo mayor acceso los sectores poblacionales que tienen mayores recursos económicos. Entonces se ha creado todo un movimiento en defensa de esos bienes comunes. El autor, el texto que tienen que leer, lo menciona como una defensa del bien común de la humanidad, porque todos esos elementos, todos esos bienes comunes que les acabo de ejemplificar, son fundamentales para la vida colectiva de la humanidad en el planeta. Los autores analizan que el modelo actual pone en peligro el bien común de la humanidad porque ponen en peligro esos bienes comunes. Entonces, este modelo desarrollado ha provocado una crisis financiera y económica, una crisis alimentaria, una crisis energética y una crisis climática muy vinculada a la destrucción de la naturaleza, lo que afecta principalmente nuevamente a los sectores menos favorecidos, porque son los que tienen menos recursos para defenderse de todas estas crisis. Ante esta difícil situación, que como les digo, beneficia principalmente, perjudica más a los sectores menos beneficiados, hay diferentes soluciones o propuestas. La más popular es cambiar a los actores, pero no al sistema. Entonces, lo que pasa en esos casos es que se busca introducir a los actores en este sistema moderno capitalista, principalmente muchas veces a través de la fuerza o porque no hay alternativa, ¿verdad? Entonces se busca insertarlos en el sistema laboral, como sea, y en realidad no provoca cambios reales y normalmente siguen dándose las mismas desigualdades que veníamos mencionando. Otra solución ha sido, establecer regulaciones ante esas consecuencias del modelo de desarrollo. Entonces, establecer regulaciones a través del Estado para hacer más suave el modelo de desarrollo y que llegue más gente, ¿verdad?
pero lo que ha pasado muchas veces es que se crea un sistema burocrático estatal sumamente grande, engorroso, que incluso limita la libertad ciudadana y termina también afectando a los sectores menos favorecidos. Y la tercera opción es buscar alternativas al modelo de desarrollo, construir otras alternativas. Entonces aquí los autores Dardo y Laval llaman un nuevo movimiento basado en el común. El común. ¿Qué es el común? Es un producto concreto de movimientos sociales y escuelas de pensamiento. Diferentes escuelas académicas se basan en el común, que en general lo que buscan es detener esa apropiación de los bienes comunes en todas las esferas y que estén al servicio de la ciudadanía, pero es diferente el comunismo, que el comunismo se basa mucho en el poder estatal, porque el común también intuye o analiza que el poder estatal también oprime a la ciudadanía, entonces es muy diferente al comunismo. ¿Qué es el común? Entonces es un principio político que busca formas de autogobernanza, formas de que la propia ciudadanía pueda tomar las decisiones respecto a su vida, respecto a sus actividades económicas, respecto a la política, respecto a las dimensiones sociales, respecto a la naturaleza. Entonces es un principio político que busca formas de autoorganización que fomenten la creación y toma de decisiones de los bienes comunes por parte de la propia ciudadanía y que no dependan ni de los grupos empresariales ni del Estado. Para ello se deben crear nuevas instituciones que faciliten esa autoorganización de la ciudadanía. Para esto, los autores Dardo y Laval proponen 9 principios políticos para construir el común. Pónganle atención por favor a estos 9 principios porque los vamos a trabajar en la clase. El primer principio, los autores le denominan: debemos construir una política del común. Esto es abrir esos espacios institucionales para permitir que la ciudadanía se organice. Es importantísimo en esto, por ejemplo, un cambio en el sistema educativo que le dé relevancia, que refleje, que enseñe la relevancia de organizarse a la población, de formar parte de asociaciones de desarrollo, de comités políticos, de cooperativas, etc., para que fomentar a la ciudadanía a autoorganizarse. Porque dice que los autores que la verdadera democracia, la verdadera toma de decisiones por parte del pueblo se basa en una acción común, en una sociedad organizada y educada. Y para ellos es esencial pasar de esa visión de libre competencia o de individualismo extremo, competitivo, a propiciar una mayor cooperación a través de esa organización de las personas. Lo que propone esa política del común es promover un autogobierno en la parte económica, por ejemplo, a través de asociaciones, a través de cooperativas, en el espacio urbano, a través de comités en las ciudades, en el manejo de los bosques, en el cuidado del agua, etc. El segundo principio dice que los derechos de uso deben desafiar los de propiedad. Entonces dice, en vez de estar basándonos en un modelo de desarrollo basado en la propiedad privada o en la propiedad estatal, como se ve en los países comunistas, los autores proponen, como les decía, que la ciudadanía se organice y en el uso de esos bienes comunes, la misma ciudadanía produzca las reglas de uso y se autoorganice y tome las decisiones como cómo se va a usar, por ejemplo, un bosque, un acueducto, cómo se va los servicios públicos de transporte, etc. Entonces, que todos estos recursos comunes que son esenciales para el bien de la humanidad estén en custodia de los propios usuarios y que no dependan nuevamente ni de empresarios ni del Estado, que tienen diferentes objetivos, muchas veces muy diferentes a los de la ciudadanía. Por ejemplo, postulados con estas ideas han ganado incluso premios Nobel en economía. Por ejemplo, Elinor Ostrom, a través de un estudio que se llama El gobierno de los bienes comunes, demuestra que hay un montón de casos en el mundo, a lo largo del mundo y a lo largo de la historia, de casos de la propia ciudadanía manejando exitosamente sus recursos naturales. Y, por ejemplo, bosques, sistemas de pastizales, también acueductos, etc. Entonces, no es que sea solo un discurso, sino que hay evidencia de que esto se ha logrado. Entonces, se debe extender en estos modelos y promover en la ciudadanía esa autoorganización para lograr esto. El tercer principio dice que el común es el principio de liberación del trabajo. El modelo empresarial del neoliberalismo se basa en el individualismo y la competencia extrema,
Entonces los autores proponen un cambio en vez de que sean empleados, que la mayoría de la ciudadanía sean empleados, sino que se autodeterminen, se autoorganicen y formen sus propias cooperativas o asociaciones productivas para promover una verdadera acción colectiva en el trabajo. Que el trabajo debe ser creativo, debe llenar, y muchas veces siendo un empleado cuesta mucho llegar a eso, además de que los grandes beneficios se van para los dueños de las empresas. Entonces la idea es que la ciudadanía sea codueña de su trabajo, que de verdaderamente crea para sí mismo a través de esas organizaciones y que los beneficios queden en ellos mismos. Ahora vamos a ver un principio que amplía en este sentido con esas ideas. El cuarto principio es la institucionalización del trabajo común. Eso es lo que les decía, democratizar el trabajo, el finalizar esas jerarquías rígidas que hay en las empresas, donde la mayoría de las ganancias se la dejan los puestos altos, promover acciones como el movimiento cooperativo, que la propia ciudadanía se organice en cooperativas productivas, integrar el mercado a la sociedad, no como es actualmente, que el mercado prevalece y la sociedad, se ve que la sociedad más bien debe estar a merced del mercado. Todas esas ideas que ustedes van a escuchar ahora que empieza la campaña política de que se debe promover el libre mercado, de que nadie intervenga en el mercado, y esto se hace a costos de la sociedad, a costos del bienestar de la ciudadanía, cuando debería ser al revés, que el mercado esté supeditado a la sociedad, que trabaje en beneficio de la sociedad. Y otra idea de este principio cuarto es de tener explotación laboral. ¿Y cómo se hace eso? Que la gente sea su propio héroe. El quinto principio es el asociacionismo económico como el principal camino a la sociedad del común. Eso viene muy relacionado con lo que le venía diciendo. La economía social, que bueno, ya lo vimos, uno de los grupos explicó sobre este tema, es esencial para democratizar la economía. Se debe abrir espacio para la acción colectiva a través, como les decía, de asociaciones, cooperativas, mutuales de ahorro, etc. Y promover organizaciones libres y autoorganizadas, y que la ciudadanía forma parte de estas organizaciones libres y autoorganizadas, y que la libertad de mercado sea de verdad para todos, no como pasa actualmente, que es principalmente para los grandes empresas, que son los que tienen mayor capacidad de movimiento en ese libre mercado, entre comillas. Este principio llama a la construcción de una nueva economía, donde haya, como les decía, una verdadera libertad de iniciativas colectivas, donde las organizaciones haya democracia interna y no dependen de una jerarquía rígida, donde los excedentes, las ganancias sean justos para todos y no solo para los dueños, basado en la solidaridad y no en la competencia extrema, también respetando la individualidad, no como pasa en los estados, en los gobiernos donde hay una fuerte influencia estatal, que no se respeta la promoción individual, y independientes del Estado, o sea, que el Estado propicie esta autoorganización para que no la entorpezca. El sexto principio dice que el común debe ser la base de la socialdemocracia. Eso refiere a que generalmente los partidos políticos tienen o una visión neoliberal, ¿verdad?, que era esto del libre mercado extremo, o una visión socialdemócrata que llaman a mejorar esas condiciones injustas que producen el modelo de desarrollo neoliberal a través de un Estado fuerte que regule. Ese es el llamado Estado benefactor, que por ejemplo en Costa Rica creó la Caja del Seguro Social, la Universidad de Costa Rica, etc., donde se crean instituciones estatales que ayuden a la ciudadanía. Como les decía, lo malo es que muchas veces se convierte en un Estado, crece tanto el Estado benefactor que se vuelve un Estado sumamente grande, que entorpece más bien, que oprime a la ciudadanía al final y no la deja organizarse, porque todo se hace a través de un Estado sumamente ineficiente, sumamente grande. Entonces dicen los autores que ese Estado benefactor, o sea, que tanto el neoliberalismo como ese Estado benefactor ineficiente, burocrático, limita a la ciudadanía. Entonces que las ideas socialdemócratas, suavizarle el rostro humano al neoliberalismo, deben basarse en el común, en esas ideas de fortalecer a la ciudadanía y no en ese Estado benefactor grande, burocrático. El séptimo principio refiere a que los servicios públicos deben ser instituciones del común. Entonces, la administración de los servicios públicos en general debe estar a cargo de la ciudadanía, también con representación estatal,
representación de los trabajadores, representación de todas las comunidades que sean usuarios de esos servicios públicos. Entonces, para que al final la toma de decisiones de verdad beneficie a los usuarios y no dependa de lo que dice el Estado, lo que dice un ente privado dueño del servicio público, sino que de verdad responda a la necesidad de los usuarios. Entonces, por eso los autores llaman a que los servicios públicos deben ser gobernados por todos los usuarios. Y si es un servicio público a nivel local, entonces que esté organizado a nivel local. Si es a nivel regional, entonces que haya representación de las diferentes localidades y se maneja a nivel nacional, igual a nivel nacional, que haya organización local, regional y que se tome también decisiones a nivel nacional sobre esos servicios públicos, eso dependiendo de dónde están localizados los usuarios. El octavo principio nos dice que los comunes deben ser globales. Todo esto le dice este principio es que todas estas ideas no deben quedar solo a nivel local, porque como ya hemos analizado a lo largo del curso, muchas veces esfuerzos solos a nivel local tienen una capacidad de cambio muy limitada. Entonces, para hacer un verdadero cambio, los autores llaman a que los comunes o estas ideas que hemos venido hablando en los 7 principios anteriores deben ser globales. Entonces el común se vuelve un principio político para reorganizar a toda la sociedad, para lograr un verdadero cambio, basado en una pluralidad diversa de comunes, o sea, de organizaciones de diverso tipo, forma, tamaño y temas. Entonces, autoorganizar a la ciudadanía en organizaciones que trabajan en la economía, cooperativas, asociaciones productivas, los servicios públicos, entonces organizaciones de usuarios de servicios públicos, partidos políticos locales para incidir en la parte política y así que haya organización ciudadana para cada ámbito de la vida esencial. Finalmente, dicen los autores en el 9º principio que para lograr este cambio a nivel global se debe instituir una federación de comunes. No es simplemente ampliar los esfuerzos locales a nivel nacional y luego global, sino construir federaciones de organizaciones. O sea, una mega organización, por decir, de organizaciones pequeñas, donde hayan compromisos recíprocos y equitativos para realizar las diferentes tareas. Son consejos de diversos tipos en diferentes temas, ya les decía yo, en la parte económica, la parte política, etcétera, que trabajan bajo el principio del mutualismo, ¿verdad? Que el mutualismo se basa en que yo, como organización, doy una pequeña parte y a la espera de que eso beneficie a todo el grupo y luego ese esfuerzo también beneficia al colectivo que estaba ayudando. Eso es como una mutual de ahorro, donde por ejemplo un productor pide un préstamo que se basa en el dinero que tienen todas las organizaciones que forman esa mutual, la invierte y luego las ganancias las pone al servicio de la mutual para que otros productores también puedan usar esos recursos. Entonces eso es la idea del mutualismo, que las organizaciones ponen de su parte, se ven beneficiados por esa organización general, pero también esperan beneficiar a las otras organizaciones que forman parte de esa federación. Como les digo, una idea importante es que toda esta propuesta, hay lugares donde hay mayores avances que en otros, hay lugares como Argentina donde hay federaciones de productores mucho más fuertes, y hay lugares donde no se han logrado avances en ese sentido, pero la idea de esta lectura es hacer un llamado que nosotros pongamos de nuestra parte, abrirle espacio a la ciudadanía para que ella tome sus propias decisiones. Y en el caso de nosotros, como una carrera de salud ambiental, en el tema de la salud es esencial que la propia ciudadanía tome conciencia de cuáles son los problemas que están afectando su salud, que están afectando al medio ambiente y que ella misma ayude a solucionar sus problemas y no dependa solo de lo que le dice el Estado o de la compra de un servicio a un ente privado. Entonces, para ello es importantísimo empezar a construir espacios para la autoorganización, para el común, para la autogobernanza.